Esto es Factor Misión. Estamos muy contentos de poder comenzar un nuevo capítulo, de poder explorar la escritura en este podcast, en esta propuesta, donde queremos tener un diálogo, donde queremos tener una conversación distendida y donde no queremos editar el contenido, sino que queremos arriesgar ideas y poder seguir trabajando en la escritura y cómo la escritura nos muestra la misión. Mi nombre es Carlos, estoy hoy día con Diego y te damos la bienvenida a este primer episodio de esta primera temporada de Factor Misión. ¿Cómo estás, Diego? Bien, compadre. ¿Y usted cómo está? Triste. ¿Triste? ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Estamos en los playoffs y Golden State ayer perdió estúpidamente, así que estoy triste. Está deprimido, mi compadre. Pucha, espero que el episodio de hoy de Factor Misión le suba el ánimo, entonces. Sin duda, esto ha sido tremendamente bueno, tremendamente positivo. Hemos tenido buena interacción, así que también agradecido de todos los que hoy día nos están escuchando. Sí. Oye, en la semana me escribieron varios amigos que les había gustado el episodio. Muchos se rieron con lo del guatón bueno para la pelota y el guatón malo para la pelota. Así que vamos a tener que cambiarle el nombre al podcast. Se va a llamar Los Guatones y Barbones o algo así. Factor Misión creo que suena mejor que Puerto Rico. Sí, por favor. No, imagínate el logo de eso, ¿no? Sería horrible. Muy bien. Oye, hoy día estamos en el primer episodio oficial, porque hicimos un piloto 00, un episodio introductorio de toda la serie, pero hoy día vamos a estar ya abordando este primer episodio de la primera temporada que tiene que ver con un recorrido panorámico de la escritura, como el trasfondo en el cual nosotros podemos, o más que el trasfondo, es el lugar en el cual nosotros podemos encontrar nuestra identidad misional. Y hablamos la semana pasada de la diferencia entre este entendimiento misional como meramente evangelístico y un entendimiento misional o de lo misional como la vocación del pueblo de Dios, la misión que Dios le ha dado a su pueblo a lo largo de la escritura. Y eso lo encontramos, por supuesto, en la metanarrativa bíblica. Y por eso queremos dedicarnos a eso desde este capítulo. Así que hoy día vamos a estar hablando de la creación, Carlos, ¿no? Sí, justamente vamos a partir desde el primer libro y capítulo de la Biblia. Y es interesante cómo va partiendo esto, cómo se va diseñando esto, porque una de las cosas interesantes e importantes de la escritura es cómo inicia, es cómo la escritura se está desarrollando y lo que está diciendo. Así que es interesantísimo poder mirar este primer capítulo de Génesis desde sus primeros versos y entender la realidad de la vida humana a través de los lentes de Génesis. Y finalmente cómo el libro de Génesis va trayendo a nosotros cosas muy importantes para el siglo en el que estamos viviendo, el mundo en el que estamos viviendo. Es interesante cómo nos enseña a poder mirar la problemática de la sociedad. De repente nosotros creemos de que esta problemática solamente tiene su origen ahora, y la verdad es que Génesis profundiza el por qué nosotros estamos con tantas necesidades, por qué nosotros nos sentimos tan frustrados dentro de este mundo, y la explicación del por qué nosotros anhelamos cosas que hoy día nosotros simplemente no tenemos. Así que está bueno esto, está bueno el poder entender la creación desde el principio. Pero, ¿cómo partimos? ¿Qué podría o cómo podríamos partir hablando e introduciendo esto? Wow, bueno, es un tema, ¿no? Creo que es un tema grandote. La idea es hablar acerca de los primeros tres capítulos que constituyen una suerte de trasfondo, el presupuesto del resto de la escritura en realidad. Y probablemente son dos de las más grandes observaciones que podemos encontrar una y otra vez en la vida y la experiencia de la vida. Siempre me acuerdo de conversar con un amigo y de estas conversaciones con un amigo que es filósofo y hablamos de... Y siempre escuchaba yo sus propuestas, pero sentía que sus propuestas funcionan en un pizarrón. Pero cuando vas a la vida real, a mí me hace tanto sentido Génesis 1, 2, la creación y también la caída. Creo que pocas otras cosmovisiones logran describir tan bien la realidad. Así que la idea es partir por Génesis 1 hoy día y evaluar un poquito algunas de las cosas que están presentes en este libro, o en estos capítulos en realidad. Las primeras palabras de la Biblia son en el principio, ¿cierto? Y
claramente están tratando de establecer un punto de partida del universo, que ya es un temón a nivel filosófico, a nivel científico, y cómo la ciencia ha intentado describir o quizás especular acerca de dónde está el inicio de todo, ¿cierto? Y aquí está Génesis afirmando algo muy descaradamente, y dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Creo que ese es un lugar de partida que necesitamos considerar. Y hay algunas consideraciones exegéticas, ¿no?, del texto mismo, que creo que son importantes. Y sí, yo creo que también es interesante a lo mejor no meternos en esto profundamente, porque obviamente no estamos yendo para allá, pero sí creo que es importante que nosotros podamos sacar este ruido muchas veces que genera un texto descrito y escrito como el texto de Génesis. Hay muchas personas que creen que esto es un mito, un cuento. Muchas personas que creen que esto realmente no pasó, que no hubo un Adán, no hubo una Eva. Por eso te decía, esto a lo mejor es muy profundo, tiene a lo mejor una temporada completa de un podcast para poder hablarlo. Pero simplemente acá nosotros, y bueno, es lo que yo creo, tenemos que sacar un poco este concepto del mito y leyenda. Y entender de que primeramente el pueblo hebreo no es un pueblo que considera el mito y la leyenda como parte de la vida. No, ellos no son griegos, no vienen de una cultura griega donde está llena de mitos, donde está lleno de leyendas. El pueblo hebreo tiene otra estructura y otra construcción de su vida. Y el mito y la leyenda nosotros no la vemos muy significativamente inserta en la vida del pueblo judío. Entonces, lo que nosotros creemos de que en particular esto no es un mito, no es una leyenda, esto es real. El Génesis se organiza consistentemente en torno a lugares, acontecimientos, personas históricas, incluyendo muchas genealogías extensas, lo que es completamente diferente a la narración o a un mito. Entonces, los mitos se basan en hechos históricos que pueden ser probados como cosas como la arqueología. Entonces, la verdad es que no estamos en presencia de eso, estamos en presencia de una organización consistente. Y eso es interesante poder ponerlo. Insisto, no profundizar más allá de eso, pero también esto tiene implicancia hacia el Nuevo Testamento. Por ejemplo, lo que dice Pablo en la Escritura y en la enseñanza del Nuevo Testamento, sería imposible poder validarla si nosotros creyéramos que esto es un mito o que es una leyenda. Entonces... Sí, y aquí también hay que hacer la diferencia, ¿no? Porque creo que a veces nos mezclamos en esto. Nosotros, en un intento de salvaguardar a veces nuestras posturas más ortodoxas del texto, terminamos leyendo el texto como si fuera escrito por un vecino hoy día por la mañana justo para nosotros. Y hay una distancia entre, en particular, Génesis, que es el primer libro de la Biblia, y nosotros. Hay miles de años de diferencia y Génesis es un texto antiguo. Y hay que considerar las implicancias que eso tiene para nuestra adecuada interpretación, lo cual no niega de ninguna manera que este texto haya sido interpretado por el Espíritu Santo para que nosotros lo recibamos hoy día con la guía del Espíritu Santo para cambiar nuestras vidas, ¿no? Y esa es la premisa de este podcast entero, ¿no? La Escritura, aunque es un texto antiguo, es inspirado por el Espíritu que nos conduce hoy día, nos guía para interpretarla de manera de cambiar nuestras vidas y conducirnos en misión. Pero creo que hay algunas de esas cosas que hay que mencionar. En primer lugar, querría simplemente explicarle a las personas que nos están escuchando y que quizás nunca hayan escuchado este lenguaje de qué es una mitología, qué es un mito. En general, se usa de mito para describir una manera de conservar verdades ancestrales, por decirlo de alguna manera, que no son lógica. La lógica es muy griega, entonces nosotros la manera de pensar que tenemos en general en Occidente, y es algo muy difícil de observar además la diferencia porque estamos tan sumergidos en este Occidente lógico, que nos toma tiempo salir de ahí y mirar las posibilidades mitológicas. Las posibilidades mitológicas son estas maneras en que los pueblos en la historia y los antiguos pueblos han guardado sus memorias por muchos años y milenios, ¿no? Distintos pueblos guardan en verdad, la verdad quizás ancestral, la conservan dentro de estas narrativas mitológicas. Los mismos mapuches tienen mitologías donde se guardan, se conservan verdades, se tratan de comunicar verdades, pero se conservan dentro de estas historias que no necesariamente ocurrieron, no están necesariamente ancladas a un hecho histórico. Y creo que esa es la gran diferencia con el entendimiento hebreo. Para el entendimiento hebreo, la verdad no es una
una suerte de iluminación que se conserva, se encapsula en una proposición lógica, sino la verdad se encuentra en la historia, ¿no? Y en eventos históricos, y en particular en la mente hebrea, en los grandes, como dijimos la semana pasada, como dice Bavinck, ¿cierto? En las maravillosas obras de Dios a lo largo de la historia, los portentos de Dios a lo largo de la historia. Eso es verdad. Entonces, para nosotros, entendiendo que hay muchos queridos amigos y cristianos que aman al Señor y que consideran a Adán y Eva y la narrativa de Génesis 1 y 2 como algo mitológico, creemos que eso trae finalmente más dificultades textuales. Porque si bien Génesis 1 y 2 están escritos en lo que podemos denominar alta prosa hebrea, el resto de Génesis está construido sobre el presupuesto de que hubo un hombre llamado Adán, que tuvo una descendencia y que da como fruto de esa descendencia todos los personajes que más tarde son mencionados como históricos. Y eso, como tú decías, en el Nuevo Testamento también sigue siendo. Así que creo que textualmente podemos decir que la pretensión de que aquí hay meramente algo mitológico es un poco aventurado para mí, personalmente. Sin embargo, sí creo que existen rasgos del texto que son controversiales y que a veces tratamos de imponerle como te decía, ¿no? Tratamos de leer el texto como si fue escrito hoy día por la mañana por nuestro vecino, nuestro amigo o nuestro contrincante filosófico. Entonces, a veces tratamos de leer el Génesis 1 y 2 en clave darwiniana, ¿cierto? Y como tenemos este esquema darwiniano y la creación y desde el Big Bang hasta la teoría de la evolución, intentamos leer Génesis 1 para contradecir a Darwin o para respaldar a Darwin. Claro. Y creo que esa es una manera poco sabia de leer Génesis 1, ¿cachai? Génesis 1 no está escrito por Darwin, ni tampoco por sus contrincantes. Está escrito miles de años antes de Darwin. Entonces es anacrónico leerlo de esa manera. No sé qué opinas tú, Carlos. No, sí, es que esto es lo que también hablábamos en el episodio pasado. La cultura nos moldea. Entonces, de alguna manera, hemos sido moldeados por esta suerte de Biblia evolucionista, Biblia naturalista, y estamos en una lucha constante. Y cuando vamos a Génesis se nos complica, porque más encima hay mucha distancia entre nosotros y Moisés, que es el que escribe el Génesis. Entonces nosotros tenemos esta distancia, muchas veces no entendemos bien lo que está produciendo, lo que está pasando, porque de Génesis 1 al 3 pasan muchísimas cosas. O sea, nosotros podemos darnos cuenta de que en 3 capítulos, de verdad, la vida humana pasa por 3 estados que es muy significativo para nuestra vida hoy día. Entenderlo, esa cosmovisión, entenderla desde el Génesis es demasiado importante. Entonces, aclarando esto y entendiendo esto, yo creo que, porque insisto, podríamos acá ponernos a hablar muchísimo con respecto a esto, pero creo que no es la idea. Entonces avancemos. Yo creo que nosotros necesitamos empezar a porque tenemos pocos minutos, a poder ver, bueno, esto es un poco de las observaciones exegéticas, ¿no? que nosotros tenemos, pero ¿cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que está haciendo acá Moisés? ¿Qué es lo que está tratando de hacer? Sí, y quizás, perdón por interrumpirte, hermano, pero creo que también es bueno decirlo descaradamente, al menos de mi parte. Yo puedo decir, creo que nos queremos rebelar contra la constante imposición cultural al texto, y no queremos que este texto sea secuestrado, o nuestro entendimiento del texto sea secuestrado por lo que Pepito Los Palotes quiere decir con este texto, ni para afirmarlo ni para contradecirlo. Queremos que el texto, y en Factor Misión queremos entender el texto en sus propios términos. Entonces, quisiéramos quizás, permíteme si es posible, porque necesitamos construir el mensaje, pero creo que es bueno hablar de ciertas cositas que están en el texto y que van a construir ese mensaje también, ¿no? Por ejemplo, una y otra vez, el gran punto de Génesis 1 es establecer que es Dios el que creó los cielos y la tierra. Y sabemos hoy día
que contemporáneo a Génesis estaban estos otros relatos, estas otras narrativas, o si quieren decirle mitologías también, se llaman cosmología, ¿cierto? Estos narrativas del origen del universo que eran muy populares en el antiguo Cercano Oriente, en Egipto, en Babilonia, en los lugares cercanos a lo que conocemos hoy día como Israel. Estaban el Enuma Elish, que es uno de los poemas más famosos, otro sería la epopeya de Gilgamesh, y hay muchísimos otros en realidad, donde tenían una estructura bastante parecida en un sentido a Génesis 1. Pero Génesis 1, la gran diferencia que hace es aquí no hay un panteón de dioses que se golpean y que por las cosas del azar llega a existir la humanidad. No, aquí hay un Dios que habla y las cosas existen y crea todo lo que existe. Hay un Dios que decide que el hombre y la mujer existan con una función específica. Y a todo eso que hace Dios, por medio de su palabra, Dios mismo dice, y era muy bueno, bueno en gran manera, dicen otras versiones. Así que creo que partir por ahí ya es una diferencia radical en cuanto a nuestra rebelión. Ese es el punto del texto. En una cultura de politeísta, ¿no? En una cultura también, es que acuérdense que este texto ha sido escrito para los israelitas que van saliendo de Egipto. Han sido adoctrinados por 400 años con una religión pagana en Egipto, con los dioses de Egipto, con esta imagen de Dios, regente bajo Dios, semidios, el llamado faraón que los oprime, que los quiere matar. Y salen de ahí y dicen, bueno, necesitan escuchar esto. No hay muchos dioses. No, estos dioses no crearon el mundo. No. Yahvé es el único Dios. Él creó, me encanta, hay un detalle en el texto que dice que el verso 16 de Génesis 1 dice, Dios hizo las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor y la lumbrera menor. Es casi como un codazo en las costillas para los grandes dioses de Egipto, porque el dios mayor de Egipto era Ra, ¿cierto? Y está diciendo este dios sol, ¿no? El dios sol del sol era Ra. Y está diciendo, mira, ni siquiera le voy a llamar sol. Era una ampolletita grande y una ampolletita chica. Casi así como refiriéndose peyorativamente a ellos. Así que para mí, claramente hay una referencia y un guiño al politeísmo, al tipo de politeísmo que rondaba antiguo Cercano Oriente. Y de nuevo, creo que Génesis 1 está diciendo Dios. E incluso, si nosotros nos metemos un poquito en el idioma original, ¿no? Cuando en el hebreo habla de crear, habla de bará. Y bará, esa palabra hebrea da el entendimiento de que se está creando algo de la nada. ¿Okay? Y la palabra sa en el hebreo, que es también formar, es de material ya existente. Entonces, esta es una gran diferencia, por ejemplo, entre nosotros y lo que Dios hace. Dios crea, o crea de la nada, crea del bará, de la nada, con poder potente, con poder gigantesco. En cambio, nosotros creamos o formamos desde la sa, o sea, de lo que Él ya nos regala, de lo que Él ya nos da. Por ejemplo, si tú plantas una semilla de tomate en tierra, tú estás creando algo, pero estás creando algo de un material que Dios ya te regaló, que Dios ya te dio, donde Él ya lo formó. Entonces la creación de los cielos y la tierra, en el primer versículo, es un hecho concreto de un Dios grande, poderoso, y eso no habla. O sea, y yendo un poquito más allá, vivimos una cultura muy ensimismada, ¿no? Una cultura donde pensamos que todo se trata de nosotros, donde pensamos que todo se trata acerca de lo que yo hago. Y la Biblia la interpretamos muchas veces de esa manera. Es lo que Dios me está diciendo a mí, lo que está haciendo para mí, el Dios de mi Salvador, ¿cachai? Pero la creación y la primera palabra dice que Dios es el poderoso, que Dios es el creador de los cielos y la tierra. Y yo siempre lo digo de esta manera. Me encanta cuando dice el verso 2 que la tierra está desordenada y vacía, porque entonces dice que Él reordena y es capaz de ordenar el caos de nuestra vida. Eso me da mucha esperanza. Y la verdad es que, claro, cuando vemos este primer verso, nos muestra un portento y un carácter gigantesco del Dios al cual nosotros adoramos.
Definitivamente, compadre. Y yo creo que hay muchas cosas aquí en el texto que nos van a ir empujando en esa dirección. Sí, hay tanta riqueza en Génesis en general, pero quizás, ¿cierto? En este macro esquema que estamos tratando de construir a lo largo de esta temporada, es la creación. Dios crea todas las cosas, las hace buenas, y ojo, que al hombre le da un lugar especial. Fíjate en los versos 26, que son probablemente uno de mis versos favoritos de esta sección de la Biblia. Cuando dice Dios, verso 26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces, sobre las aves, etc. Más tarde dice, en el verso 27, Dios creó al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Me encanta eso porque siento que hay dos cosas ahí. En primer lugar, esta idea de la imagen, que era esta idea de un vicerregente bajo el Dios. O sea, era el representante, era el administrador representante de un Dios para gobernar no solamente su pedacito de terreno, sino en Adán y Eva para toda la creación. Pero además también me gusta mucho la idea de cómo se describe a la humanidad y cómo esta imagen, siempre me ha llamado la atención, cómo esta imagen suya no está completa con uno de los dos sexos, sino varón y hembra. Y creo que a veces también nos enfrascamos en esta discusión con la cual queremos ser muy cuidadosos, sensibles y compasivos, no solo compasivos, sino comprensivos también, respecto del tema del género y cómo esto se está desarrollando hoy día, porque hay todo un tema con lo que algunos llaman ideología de género, lo que otros llaman teorías de género, qué sé yo, pero creo que aquí está el meollo de la discusión para los cristianos, ¿cierto? Génesis 1 describe que la humanidad ha sido creada con dos categorías importantes o definitorias, ¿no? El hombre y la mujer, varón y hembra, los que... Incluso esta idea muy griega, oye, sí, es impresionante cómo lo griego es tan determinante para nuestra cultura, porque esta cuestión que se dice de que soy un hombre, o sea, soy una mujer atrapada en un cuerpo de hombre, ¿cachai? Como si las dos cosas fueran diferentes. Y cuando Dios crea al hombre, alma y cuerpo, como un hombre. Es una unidad, una cosa. No es que hayan dos cosas donde yo estoy atrapado. Entonces creo que es importante. Ya nos metimos en un tema donde vamos a tener que hacer otro podcast para poder hablar de estas cosas. Pero es interesante eso, es interesante cómo el patrón creacional nos muestra a este Dios creador, tal como tú lo decías, y poniendo al hombre y a la mujer y diciendo, o sea, varón y varona. Son una cosa, una unidad. No somos dos cosas atrapadas en cuerpo, no, somos una unidad. Entonces eso creo que es importante y es determinante poder entenderlo, porque de alguna manera lo que nos está mostrando el primer capítulo de este desarrollo es cómo la creación es perfecta, de cómo la creación es lo que nosotros anhelamos, de cómo la creación Dios la hace de tal manera que nosotros hoy día podemos tener el conocimiento, no el conocimiento, sino que la falta de conocimiento de algo que nos está llamando, de algo que nosotros lo anhelamos, que lo queremos. Y es justamente esto, este orden, sí. Esta separación de la oscuridad con la luz, el poder vivir dentro de los campos, trabajando. No es porque, y también esto es importante, no es que el hombre y la mujer fueron puestos para estar ahí playa, ¿cachai? Guata al sol. No, pues Dios también les da un trabajo, Dios les da una vocación, Dios le enseña al hombre esto, y esto creo que es muy importante. Y es muy importante conectarlo con justamente esta realidad que nosotros estamos viviendo hoy día. Vivir en este mundo pecaminoso, la mayor esperanza no tiene que ser de que, mira, cuando voy al cielo, casi como que me gane la lotería, no voy a trabajar más. No, el trabajo es parte de la esencia y dignifica y te enseña a poder amar a este Dios que te entrega todo y que te regala todo. Entonces, creo que también en la creación del hombre y la mujer están pasando estas cosas. Dios les da un propósito, Dios les entrega un mandato, sí. Dios les da este mandato de multiplicarse, de trabajar. Y creo que eso también es tremendamente importante.
Sí, totalmente de acuerdo. Y creo que eso lo vamos a ir viendo a lo largo de la serie, a lo largo de la Biblia, una y otra vez, cómo el ser humano ha sido no solamente creado para administrar la creación que hay, sino como dice el capítulo 2 de Génesis, ¿cierto? Dios le dio un jardín para cultivar a Adán. Entonces pareciera ser que esta vocación de cultivar es algo intrínseco en el ser humano. Fuimos hechos para cultivar la creación. Y a mí al menos me pasa que cada vez que me meto en algo, en un proyecto, o no sé, cualquier cosita que hay que arreglar, siempre siento eso en mi corazón de que quiero cultivarlo. Me pregunto, ¿cómo puedo mejorarlo? No sé si usted tiene auto, si tiene bicicleta, si de repente tiene un computador. Uno siempre está como tratando de saber cómo lo mejoro, cómo le agrego, cómo le saco el jugo. Y eso es tan humano, ¿no? Y lo vamos a ver para bien y para mal, lamentablemente, a lo largo de Génesis. Pero bueno, esa expresión, en primer lugar, yo querría decir que creo que el mensaje de Génesis en la creación es: Dios crea todas las cosas, Él es el digno de nuestra adoración, a Él le debemos como creador de todo. Vamos a saber también que, por ejemplo, Hebreos 1 va a decir que vimos la semana pasada, dice que esta creación fue hecha por medio de Jesús también, como el Hijo, y este Dios Trino es el que crea todas las cosas, y no solamente las crea, sino que las sostiene. Pero creo que Génesis 1 en particular y 2 tienen este mensaje claro del ser humano como los administradores, los vicerregentes de Dios en la creación. Y eso tiene que haber sido sumamente poderoso para los israelitas saliendo de la esclavitud por 400 años de Egipto, ¿no? O sea, salir de ahí, de todos los vejámenes que significó eso para ellos, salir de ahí y de repente este Dios poderoso se presenta ante ellos y les dice: ustedes son los administradores, ustedes son los reyes de este mundo dispuestos por mí para gobernarlo y cultivarlo de acuerdo con mis propósitos. Tiene que haber sido una locura para ellos. Y honestamente creo que para muchos de nosotros también. Sí, pues, y fue tan locura que el pueblo siempre rechazó esta invitación que Dios le hacía, ¿no? Es verdad. Claro, así de potente es lo que va haciendo y lo que va trabajando el pecado en nuestra vida. Pero ahí nos vamos adelantando, ¿no? ¿Sabes qué? Hay una... Creo que lo pasamos desapercibido muchas veces. Génesis 2, desde el verso 1 al 3. Justamente este fin de semana tuve un matrimonio por el civil de unos chicos de la iglesia. Entonces me pidieron que hablara unas palabras y las palabras para ellos fue justamente aquí en Génesis 2 del 1 al verso 3. Bueno. Y porque a mí me parece muy interesante este texto que muchas veces pasamos desapercibido, pero cuando en Génesis 2 verso 1 al 3 Moisés habla y Dios habla, digamos, de este reposo, creo que esta es la coronación de la creación, es la coronación de lo que Dios había hecho, ¿no? Dios creó de la nada, Dios formó lo que Él ya había creado. Y entonces hay una serie de eventos y hay una serie de cosas que van pasando, incluyendo la humanidad. Entonces Él dice que fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en Él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Me gusta esta idea de pensar de que el reposo no tiene que ver con este Dios durmiente, no sé, como que se va a pegar una siesta, porque así como, fue mucho trabajo, una siestecita. Quedó cansado. Claro, quedó cansado de todo lo que había hecho. No concibo a Dios de esa manera. Y los relatos de la Biblia no me hacen concebir a Dios de esa manera. Entonces, mira, estuve tratando de buscar dónde lo leí, pero lo leí en un artículo donde decía de que más que Dios se sentara o se echara una siesta, lo que hace Él es reposar y disfrutar lo que Él había creado, para que la creación pudiera entender que en el descanso que ellos tuvieron en el séptimo día podían estar completamente seguros que era el Dios que creó todo el que los iba a sustentar. Entonces el hombre y la mujer, la creación, no tenían por qué preocuparse en el día séptimo
de hacer cosas con las manos para poder producir y poder tener alimento. No, es Dios con su gracia, con su poder, que reposó, su gloria reposó sobre la creación a tal punto de que la creación puede tener seguridad de que Él es el que va a hacer todo, el que va a transformar todo para el beneficio de esta creación, donde está incluido el hombre y la mujer. Y eso me parece significativo. Es súper importante porque, de hecho, la palabra que se ocupa acá cuando dice que Dios descansó es Shabbat. Esta palabra de la cual viene el nombre de nuestro sexto día, sábado. Que originalmente era el séptimo día, porque normalmente los calendarios comenzaban en domingo. Nosotros en el mundo latino comenzamos los lunes, porque el día laboral es el lunes, el primer día laboral. Pero es bueno recordar para los cristianos que el primer día de la semana para los cristianos es el domingo. Es el domingo en el cual tenemos este reposo. Y Shabbat significa literalmente descanso, pero tiene una implicancia gigantesca. Y de hecho quizás es el vínculo con lo que viene con Génesis 3, porque tiene que ver con esta plenitud, con este deleite, este reposo, que no es un reposo pasivo, sino activo. Es un deleitarnos en la plenitud de aquello que Dios ha creado para nosotros. Eso que experimentó Adán y Eva junto con Dios en ese momento es lo que el Antiguo Testamento justamente llama Shalom. Y es a lo que nos invita también el Nuevo Testamento cuando Pedro dice, ¿no? Que Cristo es nuestro reposo, Él es nuestro deleite, Él es nuestra plenitud, nuestra paz. Y es interesante en un mundo donde de repente vivimos en ansiedad y desesperanza tener este mensaje. Pero es interesante porque esta estructura creacional, ¿cierto? Donde Dios tenemos comunión con Dios el Creador. Nosotros o los seres humanos como regentes de Dios, vicerregentes de Dios, y finalmente la creación sometida a nosotros, pero nosotros cultivándola, sirviéndole a la creación porque lo hacemos bajo los propósitos de Dios, a la manera de Dios, digamos. Eso es Shabbat, ¿cierto? Ahí había descanso, reposo, plenitud. Pero luego en Génesis 3 descubrimos que ese descanso de plenitud son quebrantados. Y eso me parece que es interesante abordarlo, ¿no? Y porque justamente yo creo que lo que más produce el pecado es cansancio. ¿Cachai? De hecho, por eso me hace mucho sentido en este relato, y ahí perdona, a lo mejor me voy a salir completamente del esquema que armamos, pero cuando me empiezo a apasionar me pasan estas cosas. Así soy yo, lo siento. Carlos el pasional. Lo que pasa es que justamente también para la gente que hoy día no está oyendo, no está escuchando, a lo mejor no tiene mucha comprensión con respecto al desarrollo de Génesis y cómo se sustenta. Hay un pacto, yo creo que es importante ponerlo ahí. Hay un pacto creacional donde Dios nos pone que este pacto tripartito o de tres partes, ¿no? Un pacto espiritual, un pacto cultural y un pacto social. Ahí es donde Dios nos pone. Ya una relación con Él, como ese Dios creador, sustentador, una relación con otro socialmente, y una relación con la cultura que también ahí va trabajando y va ejerciendo, digamos, este desarrollo de la humanidad. Pero esto es lo que me llama la atención, porque justamente lo que hace el pecado en Génesis 3 es hacer de que nuestras vidas sean construidas bajo nuestros propios términos. O sea, la gran mentira es que yo puedo construir mi historia, yo puedo construir mi felicidad a partir de creer de que yo soy Dios y puedo entonces trabajar en mi mundo. Y eso es una gran mentira del pecado. De hecho, de ahí en adelante el pecado transforma nuestra vida en un constante cansancio, donde la idolatría se pone por delante de nosotros y donde nosotros jugamos este papel o pretendemos ser este Dios, este sustentador de nuestras vidas, y donde lo único que producimos es cansancio y cansancio. Eso es lo que nosotros vemos en el desarrollo. Cuando nosotros vemos, ya después nosotros vamos a hablar acerca de estos temas, pero el primer homicidio, la Torre de Babel, Noé,
José, que fue vendido por su hermano. Eso es lo que produce el pecado, cansancio. Sí. José, que no había hecho nada y que dolor, tiene que ¿no? estar en una cárcel. Estoy pensando, muchas veces pensamos en estos episodios como episodios lindos, ¿no? El arca de Noé se la leímos a los niños y se trata de los animales lindos. Después, no sé, José, con esta salvación de la hambruna, pero en realidad está construida sobre literalmente los cadáveres de personas, hombres y mujeres, dañados por el pecado, una y otra vez. Y marcados, o sea, la vida va siendo marcada por esto. El caso de, Sara, Abraham y Sara van a ser padre de muchos, y Sara le dice a su marido: y acuéstate con la sirvienta. ¿Cachai? Y Abraham quiere prostituir a su esposa con cualquier faraón para salvarse el pescuezo, una y otra vez. Exacto. Y ahí nosotros vemos el mismo Éxodo, Egipto. Había cansancio en el pueblo. Un pueblo que sale, que uno dice, bueno, sabes que ya Dios los liberó, salió de este cansancio que produce el pecado, pero el pueblo le dio vuelta la cara. O sea, tuvo que morir toda esa generación y entrar otra a la tierra prometida. Y bueno, y así nosotros vemos la historia de Israel, hasta que llegamos a un punto. Y por eso digo que me estoy como adelantando, porque esto de verdad cuando lo entendí de esta manera, como que me cambió el panorama. Porque Jesucristo llega a la historia y Él dice esta frase: vengan a mí los que están cargados y cansados, porque yo los voy a hacer descansar. Entonces uno automáticamente, ¿en qué piensa? ¿Sabéis que la vida me tiene cansado? ¿Sabéis que el trabajo me tiene cansado? Mi señora me tiene cansado, mi hijo me tiene cansado. Pero lo que te tiene cansado realmente no es eso, es el pecado que habla el Génesis 3. El pecado produce este cansancio, y Jesucristo abre los brazos y les dice: ¿saben qué? Vengan donde a esto que relataba Génesis 2, desde el verso 1 al 3, vengan a este reposo que pueden tener, a este descanso que pueden tener, de que es Dios con su gloria la que sustenta todo, y donde ustedes pueden deleitarse en lo que Él ha hecho bueno para todos ustedes. Sí, yo estaba pensando en lo que tú estabas diciendo recién respecto de esta estructura tripartita en relación con lo que estás diciendo, porque a veces pensamos todo esto no está bien ordenado en nuestras cabezas, pero fíjate que efectivamente hay estas tres dimensiones en la creación que la hacen buena, y las tres dimensiones han sido trastocadas. Entonces, en vez de vivir confiando en la palabra de Dios como Adán y Eva en el comienzo, vivimos confiando, o a partir de Génesis 3 aparentemente vivimos confiando en la palabra de Satán, en esta serpiente que nos hace dudar de Dios, que nos hace creernos seres autónomos, individuos autónomos. Exacto. En vez de vivir en paz, en shalom con el mundo, vivimos en desunión, con el mundo, quiero decir, perdón, con la sociedad, como decías tú, ¿no? Como con otros. En vez de vivir en esa unión, cohesión, paz con otros, vivimos constantemente en problemas sociales, y de hecho tenemos estructuras sociales que perpetúan esas injusticias y esos vejámenes. O sea, hoy día, por ejemplo, tenemos casi institucionalizado la delincuencia en nuestro país, pero también tenemos otros problemas dentro de nuestro país o dentro de nuestras culturas, que tienen que ver con estructuras sociales que hemos construido sabiendo que producen pobreza, sabiendo que producen delincuencia, sabiendo que producen daño a otros, pero no nos importa. No estamos dispuestos a hacernos responsables. Y finalmente hay una dimensión personal, por llamarlo de alguna manera, en nosotros. Nosotros, a nuestro interior, hemos sido afectados por el pecado. Nuestro corazón ahora ya no se inclina más a Dios, sino que se inclina en contra de Dios. Y creo que esas dinámicas de nuestro pecado, nuestra inclinación natural contra Dios, es explotada por Satán por medio de estas estructuras sociales que nos llevan. O sea, estoy pensando, por ejemplo, si mi corazón se inclina a la lujuria, yo salgo por la esquina y en cada esquina de las ciudades hay un gran letrero con una mujer semidesnuda vendiéndome algo para los hombres, o al revés, ¿no? O si es que mi corazón se inclina hacia la avaricia, nuestras estructuras sociales están constantemente comunicándonos que somos valiosos o no valiosos, en cuanto, o sea, eso se mide en cuánta plata tenemos en el banco, cuánta plata podemos gastar. Y entonces nuestros corazones están constantemente como un hámster que es metido en estas ruedas, ¿no? Para correr, y corremos ansiosos, enfermos, estamos deprimidos, estamos ansiosos, estamos cada vez más con problemas de salud mental,
porque tenemos estructuras que explotan algo que tenemos en nuestro corazón. Y por eso es tan importante ahí recordar que Génesis 3:16, ¿no? Claro, 17 en realidad, ¿no? Génesis 3:16. ¿Dónde está? Ah, no, el 3:15, perdón. Que esta esperanza, ¿no? Aquí está la esperanza. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, le dice a la serpiente. Él, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Va a venir uno que va a aplastar la cabeza de la serpiente y sus efectos. Y eso es muy interesante, muy interesante. Y es bueno preguntarnos para nosotros, ya que estamos hablando del mensaje y el texto para su audiencia original y para nosotros, ¿cuáles son esas faraones que están controlando nuestras vidas? ¿Cuáles son esos faraones que nos están diciendo a nosotros, esto es lo que tienes que hacer, no levantes la cabeza? ¿Cuáles son esos faraones que nos están manteniendo esclavos, sacándole provecho a nuestras propias tendencias por medio de estructuras idolátricas sociales, ¿no? Y Satán está feliz con que vivamos lejos de Jesús, definidos por lo que Él ha dispuesto para definirnos. Y creo que parte de este podcast es el interés de volvernos a ver la Biblia y decir, hey, mira cómo nos define Jesús, mira cómo nos define la palabra de Dios. Y creo que es bien distinto de la manera en que nos define Satán en Génesis 3. Y verlo desde la perspectiva de la creación, que uno podría decir cómo la creación nos habla acerca de nuestra vida hoy, cómo nos habla de nuestra vida acá en Chile, no sé dónde nos están escuchando, de qué parte del país nos están escuchando, cómo el relato de la creación finalmente es poderoso para poder entender cuál es nuestra problemática. Hay un tema que a mí me gustaría también hoy día poder hablarlo, porque, bueno, somos padres, ¿no? Estamos en este periodo de crianza. Y creo que nosotros muchas veces no le enseñamos a nuestros hijos el pecado desde este punto creacionista, desde este punto de la creación que fue hecha buena, pero que tuvo una caída y que impactó todos los relacionamientos, que impactó toda la manera. Entonces, muchas frustraciones de nuestros hijos tienen que ver también con esto, con el no entender que ellos fueron creados para otra cosa completamente diferente, y que hay una frustración también en ellos por no poder entender esto. Porque cuando ellos, por ejemplo, mienten y son pillados en la mentira, ellos sufren. Pero que los padres puedan enseñarles que la mentira tiene que ver con un ámbito del corazón, es completamente diferente, porque somos muy moralistas de alguna manera. Y creo que nosotros necesitamos entonces dar la vuelta. Entonces mi pregunta es, por ejemplo, hoy día, ¿cómo nosotros, a partir de todas estas verdades que nosotros hemos dicho hoy día, porque son varias, yo creo que está como ya bien potente de varias cosas que hemos dicho, pero la pregunta que yo me hago hoy día es, ¿cómo nosotros, por ejemplo, explicamos nuestras luchas? ¿Cómo nosotros explicamos las problemáticas de nuestra sociedad a la luz de la creación, a la luz de la caída? ¿Cómo nosotros le damos un entendimiento a lo que está pasando socialmente, al descontento social que hay? Porque hoy día tenemos una crisis de seguridad tremenda, pero también tenemos muchos problemas sociales tremendos. Entonces la pregunta es cómo nosotros explicamos estas cosas a través de la narrativa bíblica, cómo nosotros nos posicionamos en el mundo y le explicamos a nuestros hijos, le explicamos a nuestros vecinos, le explicamos a las personas lo que dice la Biblia con respecto a esto. A la persona a lo mejor que nos está escuchando y que tiene hoy día un tremendo conflicto matrimonial. ¿Cómo le explicamos de que esto tiene que ver con el pecado engañándote y pensando de que tú de verdad puedes tener satisfacción encontrando a otra persona? Un poco en lo desechable que está la sociedad, ¿no? Y cuando la solución no está en eso, la solución está en un cambio del corazón. Un cambio del corazón profundo, que tiene que ver con esto, con el entendimiento de cómo Dios ha diseñado todas las cosas. A lo mejor hay alguien que está, no sé, pasando por una enfermedad terminal. ¿Cómo nosotros le damos esperanza a través de este acto? Y esto para mí es muy significativo. Yo siempre digo esto, nosotros no estamos preparados para la muerte. Nosotros no estamos preparados para una enfermedad terminal. Porque nosotros no hemos sido diseñados para la temporalidad, nosotros fuimos diseñados para vivir eternamente. El pecado nos arrebató eso y nos cansa.
Hay gente a lo mejor que está ayudando a una persona que está padeciendo una enfermedad terminal. Y déjame decirte de que eso es tremendo porque no fuimos diseñados para la enfermedad ni para la muerte. Sin embargo, el pecado nos arrebató eso. ¿Sabes qué? Hay un texto que a mí me parece muy significativo. A lo mejor podemos dar mucha esperanza a personas que están viviendo esto, a personas que están padeciendo esto. Jesús estaba yendo para poder resucitar a Lázaro, ¿no? ¿Te acordáis de ese texto, no? Sí. Llevaba 3 días muerto Lázaro. Lázaro era el mejor amigo. Entonces dice que cuando, claro, Jesús se va acercando, viene Marta, María, y vienen un poco a cuestionar por qué Jesús no había venido antes. Entonces Jesús tiene un diálogo con ellas, va hacia donde está el sepulcro de Lázaro, y dice el texto, que eso me parece muy bonito, dice que él miró a la multitud, y la multitud estaba llorando. Las personas, 3 días ya, estaban llorando todavía a Lázaro. O sea, lo que provocó la muerte en la vida de las personas fue impactante, a tal punto que el verso más pequeño de la escritura dice que Jesús lloró. Y Jesús no lloró porque Lázaro estaba muerto. O sea, pensar de que Jesús está llorando porque Lázaro está muerto es no entender que es Dios. Jesucristo es Dios y él sabía que Lázaro iba a salir del sepulcro. Entonces la única alternativa que nos queda para poder interpretar el texto es que él está viendo y está siendo conmocionado por lo que provoca el pecado en la vida de las personas, por lo que provoca el pecado en la vida de estas personas que están viviendo la muerte. Y eso me parece muy, muy, muy esperanzador, porque tenemos a un Dios que conoce lo que provoca el pecado en nuestra vida, que conoce y sabe perfectamente lo que produce el pecado en nuestra vida, a tal punto que Él también se emociona, Él llora con nosotros, porque el pecado nos ha sacado de un relacionamiento perfecto que teníamos con Él, y entonces Él, con sus brazos de amor, viene a resucitarnos como resucitó a Lázaro. Entonces creo que eso es muy significativo. Es potente. Sin embargo, creo que está el peligro para nosotros también, como estuvo para los israelitas, de recibir esta revelación de Dios plena en Jesucristo y quedarnos nosotros como los israelitas simplemente pasivamente recibiendo y no darnos cuenta de que Dios, ese Dios que nos ha rescatado, ese Dios que se ha condolido, ¿no? Nos llama a formar parte de su pueblo. Y creo que Génesis 1 justamente nos ofrece esa perspectiva, ¿cierto? Si es que este Dios, Génesis 1, nos ofrece esta figura donde Dios es rey, donde Yahvé es el rey del universo, creador de todo, y nos ha puesto a nosotros como administradores de su creación, colaboradores, ¿cierto? Cultivadores de su creación. Entonces, lo que ha hecho el pecado, y ojo con esto, Génesis 3, parece tener la estructura, o a mí me parece que tiene la estructura de una traición. Entonces este Adán y esta Eva, que debían gobernar el mundo para los propósitos de Dios, escuchan a la serpiente y deciden darle el gobierno, deciden servirle a otro que no es Dios y deciden servirle a Satanás. Por eso me da la impresión de que Pablo va a hablar una y otra vez de Satanás como este príncipe de la potestad del aire, quien tiene dominio sobre este mundo. Parece ser que en ese momento lo que está haciendo Adán y Eva, es decir, nosotros que somos los que tenemos las llaves, somos los administradores, secuestramos esta creación y le damos el dominio a Satanás al escuchar su voz. Y eso es lo que viene a hacer Jesús, como tú bien dices, ¿cierto? Ahí rompe con eso, viene a restablecerlo. Pero de nuevo, podríamos quedarnos simplemente consolándonos con esta salvación o este consuelo individual. Pero parece ser que Jesús y sus seguidores, sus apóstoles, nos llaman a formar parte de este reino de Dios, a restablecer el reino de Dios, que Él viene a hacerlo, pero a nosotros nos llama embajadores del reino de Dios, nos llama agentes del reino de Dios, para que otros también puedan ser sacados del reino de tinieblas y venir a la luz admirable de nuestro Señor. Así que creo que parte de la lectura misional que queremos hacer constantemente es mirar cómo vamos ahí nosotros, qué quiere este texto hacer con nosotros. Y creo que a los cristianos, después de Jesús, en medio de Latinoamérica, el Señor en este texto nos está llamando, en esta sección de la Biblia, nos está llamando a nosotros a tomar parte, a ser quien el Señor nos hizo para ser, ¿no? Que es estos embajadores de su gobierno, administradores y cultivadores de los lugares en donde estamos. Entonces, si somos
trabajadores en una oficina. Bueno, en esa oficina, ¿cómo vas a cultivar a las personas que están alrededor tuyo? ¿Cómo vas a mostrar el reino de Dios irrumpiendo en esta antigua creación? En medio del reino de Satanás, de alguna manera Cristo vino a declararle la guerra y nos convoca a nosotros a hacer lo mismo. Declarar la guerra al dominio satánico en medio de nuestras oficinas, nuestras pegas, nuestras ciudades. Y decir, no, aquí nosotros, muy patudamente, pero confiando en el poder de Jesús, nosotros declaramos la guerra contra el dominio satánico y vamos a trabajar para que el reino de Dios sea establecido aquí en esta tierra. Y creo que eso es brutal, porque si es que Jesús inauguró la victoria del reino de Dios en la tierra, en su cruz, va a volver un día a establecerla en el juicio final, definitivamente. Así que podemos saber hoy día, podemos desvivirnos como agentes del reino de Dios, porque sabemos que seremos recompensados al final. Y para mí eso es un llamado tremendamente importante sobre mi vida entera. Cómo cultivo mi vida para honrar a mi Señor a la espera de la recompensa que recibiré. Gran interpelación, ¿eh? Gran desafío. Gran desafío nos mete de vuelta en esto que el Señor está creando y formando en Cristo. Y creo que ser el pueblo de la cruz, ser el pueblo de luz, es un tremendo llamado para nuestras vidas. Así que tenemos ahí un gran desafío de cómo nosotros nos estamos involucrando en este mandato cultural, en nuestro trabajo, como tú decías, en el ministerio, la crianza de los hijos, cómo nos estamos desenvolviendo incluso en la vida para poder proteger y preservar la vida que Dios quiere para su pueblo. ¿Cómo nosotros lo estamos haciendo? ¿Cuáles son esas herramientas? Creo que tenemos muchas cosas que hacer, porque no nos olvidemos de una cosa: lo misional o un estilo de vida misionero no parte desde nuestra individualidad, sino que parte desde una comprensión de quién es Dios y a dónde nos está poniendo. Y eso es tremendamente importante. Entonces creo que el Señor nos está poniendo justamente y nuevamente en el inicio de todas las cosas para que reconozcamos su poder y para que actuemos hacia adelante, desafiándonos a vivir como el pueblo de la cruz, el pueblo del Señor. Amén, hermano. Somos el pueblo de la resurrección, el pueblo del crucificado y resucitado, declarando la guerra contra la oscuridad y haciendo luz en medio de nuestros pueblos. Así que, especialmente pensando en los latinos que están escuchando nuestro podcast, porque evidentemente los anglosajones no creo que lo puedan entender, estamos llamados nosotros, en nuestros países, aquí en Chile, en Argentina, en Perú, en Colombia, en cada uno de los países de donde estés, estamos llamados a hacer luz. Y somos agentes del reino, agentes de la resurrección. Y un día esa luz saldrá y será claramente visible para todos. Así que por mientras vivimos en esa expectativa. Y lamentablemente tenemos que dejar esta conversación hasta acá, porque a pesar de que dijimos que lo íbamos a dejar en media hora, ya nos pasamos como por 10 minutos. Así que nos vamos a tener que aguantar las ganas y seguir explorando la Biblia la próxima semana en Factor Misión. Así es. Y como dijo, y hablando de Jesucristo, ¿no? Como dijo Nicanor Parra, que es poeta de mi tierra, Jesucristo va y vuelve. Así que esperamos prontamente su venida y mientras tanto nos comportamos como el pueblo de este Señor. Hoy ha sido un gusto, estuvo buena la conversación, nos apasionamos. Entretenida, súper, buenos momentos de pasión. Espero que los momentos de pasión de la próxima semana nos vayamos controlando para que no esté tan largo el episodio. Si la gente no aguanta, hombre. Okay. Cuéntenos ustedes, ¿quiere episodio largo o episodios breves? No, pero es que va dependiendo de cuánto desayunamos en la mañana y cuánta energía tenemos. Eso, exactamente. ¿Cuánto café tomamos en la mañana? Claro. Y amigos queridos, nos vemos la próxima semana entonces en Factor Misión. El Señor les bendiga a todos. Vamos a vivir como agentes del reino de Dios. Y les mandamos un abrazo grande. Y nos vemos la próxima semana, Carlitos. Ha sido un gusto. Espero que nos veamos en un par de semanas, que vamos a tenerlo por aquí. Así que en una de esas hacemos algo interesante, ya que vamos a estar juntos. Vamos a hacer el primer holocausto. Hermano, que Dios le bendiga. Nos vemos. Gracias. Chao, chao. Factor Misión es un podcast independiente. Si te gustaría apoyarnos, puedes hacerlo mediante patreon.com o Patreon para los latinos, y puedes escribirnos a factormision@gmail.com o encontrarnos simplemente en redes sociales. La canción que escuchaste al comienzo y a lo largo del episodio se llama Qué bendición y es de Martín Montenegro. Agradecemos a Martín por su generosidad y colaboración y te invitamos a buscarlo en redes sociales y en Spotify para escuchar más de su creación. Oye, qué bendición.
bendición. Oye, qué bendición. Gracias, Señor. Sea yo bendición. Sea yo bendición. Sea yo bendición. Lleve tu amor. Lleve tu amor. Lleve tu amor y no lo escondan. Cierre entre paredes lo que quieres que entre pares se disponga. Si me enseñaste a andar cuando yo no era nada, ¿cómo negarte a dar la mano al que te va? Porque atrás quedaron esos tiempos cuando le otorgaba un peso cómico a egocéntricos proyectos. La compasión fue ese dialecto con el que el Señor nos trajo vida para tener y para llevarle al resto.